Hola chicos, bueno, ahora llegamos a la última parte del cuento maravilloso. Ya vimos la lectura, vimos la comprensión y ahora estamos con la producción de un texto, ¿sí? Bueno, van a ver que entonces acá lo que tienen que hacer es un cuento, una producción oral. ¿Por qué? Porque cuando la terminen la van a contar y escrita porque la tienen que escribir, ¿sí? Entonces, pero no van a escribir cualquier cosa, sino que tienen que escribir sobre la transformación del príncipe en lenguado. ¿Cómo llegó a transformarse en lenguado? Y a su vez también tienen que contar por qué o cómo ese encanto finalmente se rompió, ¿sí? Cómo llega a transformarse nuevamente en príncipe. Ese es el cuento que ustedes van a tener que escribir. Bueno, para poder realizar la producción, lo que ustedes van a escribir, ¿sí? Van a tener una ayudita, el plan. ¿Cómo van a hacer para realizar su cuento? Dice, punto A, completen en sus carpetas la secuencia narrativa con las acciones que consideren necesarias para continuar la historia. Es decir, que yo ya les doy algunas acciones como para que ustedes comiencen la historia. ¿Sí? Un mago obsequia un barco a un príncipe. El príncipe parte en el barco para casarse con una princesa de otro reino. Una tormenta en alta mar hace naufragar el barco con su tripulación. El príncipe sobrevive transformado en pez y con poderes sobrenaturales. ¿Sí? Ahora ustedes tienen que relatar o escribir lo que sigue del cuento, ¿sí? Que sería la transformación del lenguado a príncipe de nuevo, ¿sí? Eso les falta entonces completar las acciones para poder armar la historia completa. Punto B dice, imaginen personajes y acciones secundarias para poder incorporar al relato. Bueno, continúa después el texto. ¿Cómo lo van a escribir? Escriban, dice, un borrador del cuento, respetando la secuencia narrativa que completaron en el punto A, ¿sí? Donde hicieron la secuencia narrativa y completaron con las acciones. Incluyan descripciones y diálogos si fueran necesarios. No se olviden de las partes del cuento, introducción, nudo y desenlace. Es la única forma en cómo ustedes se pueden organizar para escribir esta producción. No se olviden las partes del cuento, ¿sí? La introducción, ¿qué poníamos en la introducción? El lugar, el tiempo, los personajes y una pequeña referencia para comenzar la historia, ¿sí? En el nudo, todo lo que se refiere al conflicto. Y el desenlace, cómo se resuelve ese conflicto. Por lo tanto, por lo menos van a tener que tener 3 párrafos, ¿sí? Recuerden que el cuento no debe ser muy largo, no más de una carilla, pero tiene que estar completo, ¿sí? Bueno, le eligen un título para este nuevo cuento y revisen el correcto uso de los signos de puntuación y la ortografía que lo vimos en la otra tarea de esta semana. Recuerden escribir el texto con coherencia y cohesión. Si no se acuerdan o necesitan más variedad de palabras, recuerden también que tienen el cuadro de conectores que hicimos en la primera tarea, ¿sí? Saquen de ahí los conectores como para que el cuento les quede bien prolijo, ordenado y que corresponda a un alumno de 7º grado, ¿sí? Bueno, y por último lo vamos a revisar. ¿Cómo lo van a hacer? Alguien que se los pueda leer a ese borrador, que les indique si están bien puestos los signos, si están las mayúsculas, si han usado sangría, si están bien diferenciados los párrafos, ¿sí? Si corresponde bien la introducción, el nudo y el desenlace con lo que han escrito. ¿Está? Eso es lo que les pido. Y que el texto tenga coherencia y cohesión. Quiere decir que se entienda el cuento, lo que han escrito. Una vez que han aceptado las sugerencias o si tienen que hacer correcciones, lo pasan en limpio y me lo entregan. Bueno, en conclusión, la tarea que me tienen que entregar
es la producción de un cuento maravilloso, que no tenga más de una carilla. Y para escribir tengan en cuenta las partes del cuento, introducción, nudo y desenlace. La presentación, letra clara, prolija, ¿sí? Lo pueden hacer en cursiva, si lo hacen en máquina no hay problema. Usa sangrías para marcar el inicio del párrafo. Uso correcto de signos de puntuación. El texto debe ser coherente y cohesivo. Recuerden sacar los conectores que los pueden ayudar del cuadro que hicimos en la primera tarea. Fecha de entrega hasta el jueves 30 de abril. Bueno, que les salga muy bonito.